Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. ¿Cómo no recordar esa historia de amor que protagonizaron, ¿no? Joaquín Lavín León junto a Katy Barriga en un matrimonio que fue visto y conocido por todos? Ella, la princesa televisiva, él, el hijo del diputado, del padre Joaquín Lavín Infante, y que fueron en un carruaje con muchísimos cristales, esa cosa muy, muy de princesa. Eso es inolvidable. Ay, pero todas esas luces hoy día están un poquito ensombrecidas. Estamos hoy día con un caso judicial que la acusa a ella, particularmente, también a él, de distintas situaciones complejas. Se habla de malversación de caudales públicos, se habla de fraude al fisco, entre otras cosas. Y les toca vivir nuevas reformalizaciones, les toca vivir entradas, salidas de la cárcel, historias con chinches y cosas bastante incómodas en la vida. Claro, y aquí es cuando uno se pregunta... y todos nos preguntamos por qué entra y sale Katy Barriga, ha entrado y salido de la cárcel, a lo menos, creo que unas 4 veces que uno recuerde que ha entrado y salido de la cárcel. ¿Qué pasa con eso? Entonces, hoy día en Sobreseídos hemos invitado a uno de los abogados que están a cargo de la defensa de Katy Barriga, un gran abogado, gran amigo de la casa, y vamos a leer su biografía. Sí, y aquí sí que nos vamos a permitir leer la biografía porque es bien especial la Bueno, biografía del invitado. Es bien divertida. Además es divertida. A ver, se declara, atención, católico, institutano, colocolino, en ese orden. Muy bien. Así, en ese orden de ideas, para que les pero, quede no, pero muy súper claro. bien. Yo habría puesto colocolino primero, pero bueno. Bueno, pero él puso primero es católico. Está bien. Y ojo con esto, ¿a quién han bautizado el galán Maduro? Ajá, exdiputado por el Distrito 6, Alto del Carmen, Calera, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar y principal opositor, ojo con esto, a los hijos tontos de los ricos. Con ustedes, Don Giovanni Calderón. Giovanni Calderón. Hola, ¿cómo están? Giovanni, muy ¿qué? Entretenida introducción. ¿Te sentiste identificado con la introducción? Absolutamente, muy ¿Qué es esto bien. de galán Maduro? A ver, cuéntenos. Sí. Primero una pequeña corrección. A ver. Dijiste Calera. Ah, sí, y porque es Caldera. Caldera, Ah, perdón. que además, claro, una comuna muy, muy significativa para mí. Ya. Lo de Galán Maduro viene de la introducción que hace Gonzalo Feito, Sí. en Sin Filtro. Mira, es bien divertida la historia porque yo fui candidato al Consejo Constitucional hace 3 años ya, ¿no? 2 años, 3 años, el último El proceso último constituyente. 2 años, sí. Y a mí me tocó ir por primera vez a Sin Filtro justo al último programa antes de la elección, el jueves antes de la elección, que era un domingo. ¿Ya? Y yo perdí la elección, me ganó un republicano, que arrasaron. A mí me fue bien, saqué una buena votación, pero los republicanos arrasaron. Y me siguieron invitando a Sin Filtro y me pareció extraño, porque dije, yo perdí, ¿por qué me siguen invitando? Y en una de esas, Gonzalo Feito me dice, Barry White. Entonces le digo, estás confundido, le dije. Barry White era un cantante, tenía un vozarrón extraordinario, pero era un negro gordo, grande. Sí, claro. Yo creo que me estás confundiendo con George Clooney, le dije. Esa fue una arrancada de tarrón mía. Entonces, de ahí para adelante me presentó como el galán Maduro. El galán Maduro. ¿Y te sientes galán Maduro? No, para nada, es divertido, porque yo nunca me he sentido mino, como dicen las niñas. Yo soy feito, pero simpático. Muy simpático y, oye, hay que decirlo, además tremendamente locuaz en todas sus intervenciones. A propósito del caso que nos convocó hoy día, que es el caso de Katy Barriga. Le estábamos preguntando antes de partir el podcast a Giovanni cuándo se incorpora él al equipo de defensa ¿Y cómo fue que llegaste? de Katy Barriga y por qué se incorpora, porque nosotros siempre hemos visto a Bonasich como el abogado Sí. litigante que está en la corte, que por lo demás es bastante serio, Sí, claro. es bastante Profesor de la áspero, si Católica, se quiere. claro. No, es un tremendo abogado, Sí, sí. pero para la gente no es cercano. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo entras tú a eso? Sí, efectivamente. Bonasich es un gran abogado. Cristóbal ha llevado muy bien el caso. Él es el gran artífice de que la situación de Katy Barriga haya ido mutando, como ¿Ya? está ocurriendo hoy día. Así que yo en eso nunca me gusta vestirme con ropa ajena. Tenemos nuestras conversaciones jurídicas, mal que mal. Yo fui profesor de Derecho Penal por más de una década. ¿En qué universidad? En varias universidades, en la Católica del Paraíso, en la Finisterra, en la Andrés Bello. Dejé de serlo cuando entré a la Cámara de Diputados porque el tiempo sencillamente no daba.
hice mi doctorado en la Católica de Santiago. Mi proyecto de tesis doctoral era en materia de injuria y calumnia, en materia de delitos contra el honor. Ya. No lo defendí, así que no soy doctor en Derecho. Presenté mi proyecto, pero no lo defendí. Podría retomarlo eso después, ¿no? Sí, se debería poder, voy a intentarlo. El año pasado finalmente obtuve mi magíster y nos tocó ver el asunto de Mopgate, de Chile Deporte, del alcalde Pedro Velázquez, en La Serena, no sé si te acuerdas. Todas esas querellas las redactaba yo, algunas las tramitaba, otras quedaban en manos de otros abogados. Así que tenemos nuestros debates jurídicos con Cristóbal, pero el gran artífice, como digo, es él. Ahora, el tema... ¿Cómo llegas tú? ¿Cómo llegas tú y cómo te sientes en este rol de relacionar público jurídico? De abogado vocero. Sí, Abogado, tú abogado vocero. fuera de... Exactamente, tal como ustedes dicen, esta es una idea que no es mía, es de un experto en comunicación, como Gonzalo Cordero, que un día me invita a esto y me dice, yo creo que existe un rol que está vacío en Chile, que es el rol del abogado vocero. Del que tiene la capacidad de comunicar, pero que además sabe derecho y puede explicar en simple lo que está pasando. Yo la verdad lo pensé harto. Y Gonzalo de Comunicaciones sabe y harto. Sabe muchísimo. Y finalmente, bueno, yo creo que ha sido un aporte hasta ahora, si Dios quiere, en la causa de Katy Barriga. Entremos en materia. Vamos en la materia. causa de Katy ¿Sabes qué? Barriga. Uno se queda hablando. Mira, nosotros en algún programa en el que nos toca estar, de repente se suscita siempre la misma discusión. ¿Por qué tanta entrada y salida de la cárcel? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay alguna anomalía? Porque eso no pasa siempre. O sea, la gente que nos ve sabe, y la gente que nos escucha sabe perfectamente que generalmente la gente o se queda en la cárcel con prisión preventiva o salen de la cárcel. Pero esta cosa, digamos, de entrar y salir, ¿por qué? Y permíteme agregar Sí, por brevemente favor. otra cosa, como otro ingrediente más. Uno también como penalista, uno ve que, claro, puede haber un cambio de cautelares, pero suele transcurrir un tiempo relativamente importante, para bien o para mal. Pero que hemos tenido una teleserie, la gente de verdad, más allá de que le guste o no le guste Katy Barriga, no entiende. Y a nosotros como abogados nos cuesta mucho explicar, Y se ve muy raro. porque además. nosotros entendemos la parte jurídica, pero ¿qué pasa? ¿Cómo explicas en sencillo esto de entrar y salir? Sí, bueno, aquí hay varias peculiaridades, por decirlo de alguna manera, comparado con la práctica habitual. Quienes tienen o tenemos algún grado de relación con la tramitación penal, sabemos que la medida cautelar más gravosa en cualquier juicio se aplica en el momento de la formalización. Claro. Porque ahí hay que asegurar una serie de factores, ¿cierto? Claro. Lo más inmediato, digamos, es el éxito de la investigación. Esa es probablemente la principal razón para decretar una medida cautelar. De ahí en más, la persona del imputado, la seguridad de la sociedad, la seguridad de la víctima. La comparecencia, Exactamente. a los actos del procedimiento. A los actos del procedimiento. Bueno, aquí lo que pasó fue al revés, y esa es la primera peculiaridad, porque ella es formalizada en enero del año pasado y se le aplica arresto domiciliario total. Y está en esa condición cuando en diciembre del año pasado la Municipalidad de Maipú, los querellantes, solicita la prisión preventiva. Solicita la prisión preventiva a propósito de varias circunstancias, digamos, pero coincide con este debate público que hubo por la participación de Katy Barriga en una plataforma de redes sociales, digamos. Y ahí se decreta la prisión preventiva. Primera cosa peculiar, que se incremente, después de un año de investigación, Sí, eso es muy raro. la necesidad de cautela. No es lo normal. Eso no es habitual, efectivamente. Y lo que ocurre a continuación es una relación juzgado de garantía, corte de apelaciones. Juzgado de garantía que después de eso dice, en la primera revisión de la medida cautelar dice, acá no se justifica la prisión preventiva, que vuelva a arresto domiciliario total. Así que va a la casa, en el fondo. Para la casa. Los querellantes, incluidos en esta oportunidad el Ministerio Público, apelan. Y la Corte de Apelaciones revoca. Y eso se produce 3 veces. Claro. Eso pasa. A juzgado de garantía ordenando arresto domiciliario total, Corte de Apelaciones ordenando prisión preventiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre desde mi punto de vista para que la gente que nos está viendo, digamos, se entienda? Acá lo que hay, y no es exclusivo del caso de Katy Barriga, yo esto lo he dicho en muchos medios, hay un defecto del sistema. ¿Cómo así? ¿Y en qué consiste el defecto del sistema? En un uso abusivo de la prisión preventiva por parte del Ministerio Público, porque el Ministerio Público persigue otros fines con estas medidas, Y del querellante también. y del querellante también, por cierto, sumado a la falta de un análisis de fondo por parte de los tribunales, particularmente de la Corte de Apelación. ¿A qué me refiero con esto?
que cuando se solicita una revisión de la cautelar, todos sabemos cómo... O sea, las personas primero piensan los jueces son seres que están en otro mundo, digamos, y que no están sujetos a la... No, hoy día son jueces que están con Twitter, que están con... Son personas, exactamente, claro. que viven inmersos en un ambiente social y que naturalmente adquieren una visión de los casos, no solamente en base a los antecedentes estrictos del expediente, sino que al clima de opinión pública. Entonces, en ese contexto, naturalmente, se da la primera prisión preventiva y todo lo que viene después. Pero además de eso, no hay un estudio de fondo de, en este caso, la necesidad de cautela, como decimos los abogados. O sea, ¿por qué una persona o de qué manera aseguramos la cautela de esa persona con todos los fines que tú mencionabas recién? ¿Cuál es la forma más eficaz de lograr esos objetivos? Bueno, en el último fallo de la Corte de Apelaciones de la semana, creo que fue la sexta sala de la semana pasada o antepasada, por primera vez hubo un pronunciamiento sobre el fondo de la necesidad de cautela. Y en 2 parrafitos, muy cortito, pero muy sustancioso, muy consistente, la Corte dice, mire, básicamente acá todos los objetivos de la necesidad de cautela se pueden asegurar con una medida mucho menos gravosa, porque de hecho baja 2 grados con el arresto domiciliario nocturno y el arraigo nacional. Usted va a poder investigar, la sociedad no va a estar en peligro, la víctima no está en peligro, la víctima en este caso es el fisco, el Estado, no va a estar en peligro, entonces todos los objetivos que usted persigue, el Ministerio Público, los puede conseguir con esta cautelar y no con esta otra que es muy gravosa. Te voy a llevar un punto parecido a lo que estamos tocando. ¿Cuánto crees tú? Por lo menos, digamos, la Bárbara es más joven que nosotros tenemos 50. Sobre 50, digamos. Y La barba infinitamente más joven. infinitamente. Somos Pero caballeros. el punto es que tú tramitaste, yo tramité antes, la Bárbara también. ¿Cuánto ha cambiado el rol de los jueces hoy día? Digamos, toda esta lógica, digamos. ¿Cuánto esta lógica performática, esto del show, digamos, detrás? Yo me acuerdo antes los jueces, normalmente uno siempre lo escuchaba a los profesores de uno y uno terminaba viéndolo. Los jueces hablaban por los fallos nomás. Así es. Y no se relacionaban tanto con los seres humanos de afuera del mundo judicial. Entonces la pregunta, ¿cuánto crees tú que haya cambiado y cuánto incide en tu caso, en este caso, en el caso particular de Katy Barriga, cuánto incide este nuevo rol de los jueces que son más participativos, que tienen debate, que debaten con los abogados? ¿Tú crees que ha cambiado? Absolutamente, esa es una súper buena pregunta. El otro día, me acuerdo que también en una conversación entre abogados, yo trataba de explicarle un poco, han habido en la sociedad chilena en general, y en el mundo, han habido cambios muy sustanciales las últimas 2 décadas. Y en el caso de la justicia penal en particular, tenemos 2 cambios muy importantes. Primero, la reforma procesal penal, ¿cierto? Sí. Que entra en funcionamiento a mediados de la primera década de los años 2000, que se caracteriza por una forma de desarrollo diametralmente opuesta al sistema antiguo. Claro. Y esto tiene que ver con la oralidad. O sea, por primera vez la oralidad adquiere un rol preponderante y la inmediatez del tribunal, cosa que tampoco se observaba. Tenía el juez al frente, digamos, en una tarima lejos. Claro, Digamos, para que la gente que nos ve entienda, muchas veces los abogados que tramitábamos en el sistema antiguo, ojo, yo soy joven, pero soy abogado desde el año 94. Salí el año 94 de la Católica del Paraíso. Los que alguna vez tramitamos en el sistema antiguo, a veces incluso ni siquiera veíamos al juez. Nos entendíamos con los actuarios, ¿te acuerdas? Solamente, claro. Y la inmediatez del tribunal pasó a ocupar un rol muy, muy relevante, que en el fondo es la relación directa del juez con la causa. Y segundo, la oralidad. Y a esos elementos que son propios del sistema procesal penal se suman los elementos sociales externos, que tienen que ver con el desarrollo de las redes sociales, el cambio en la mediatización de la información. Hoy día la información es muy fluida, de actor a actor, digamos, ya no está esta mediatización de los medios que tienen todavía una responsabilidad además sobre lo que informan, y eso obviamente que va cambiando la relación de los jueces con las causas e influye en todos los casos, pero naturalmente que en este en particular tiene una influencia muy relevante. Oye, Giovanni, yo quiero que volvamos un poquito más porque no me queda tan claro como para que le quede claro a la gente el por qué entró y salió Katy Barriga. ¿Por qué lo pregunto? Porque más allá de lo técnico, me gustaría que encontráramos juntos una explicación, o tal vez no la haya, digamos, pero para tratar de comprender este fenómeno. Porque yo creo que es inédito que un caso tan mediático, a lo menos sea 4 veces con estas entradas y salidas. ¿Y por qué lo planteo? Lo planteo además porque su abogado que litiga, el defensor que es Bonacic, siempre ha dicho que ha sido injusto Así la es. resolución, especialmente la Corte, para que la gente lo entienda. En los tribunales de garantía normalmente no dan la prisión preventiva, ellos efectivamente lo ocupan como el último recurso, como la medida más forzada, más gravosa, como se dice hoy en día, está tan de moda la palabra.
Sin embargo, la Corte siempre es más dura. Entonces, ¿qué ha pasado? Porque Bonasich siempre ha dicho que la Corte ha sido injusta. ¿Qué cambió? Eso es lo que quiero saber. ¿Qué cambió? ¿Que entraron al fondo de la, Sí, de la esa es la, discusión? esa es la primera. Recuérdame después la pregunta, se me olvida, porque Sí, quiero ¿qué hacerte, cambió? quiero hacerte Porque esa es una... perdona, porque eso, ¿sabes qué pasa, Giovanni? Es que incluso para nosotros cuesta entender qué cambió de una semana para otra. Sí. Claro. Porque fue en una semana que... ¿cómo Que un cambió cambio de tanto criterio el tan criterio? radical, claro. Quiero Pasó hacer con una la pequeña composición. introducción, así que Ya, si se me dale. olvida tu pregunta, tú me la recuerdas, porque yo estoy viejito, tú eres muy joven, yo estoy... La primera introducción, para la gente que nos ve y que no son abogados, que no están Eso. relacionados con el mundo jurídico, es explicar que la cárcel, que después de la pena de muerte, que en Chile ya prácticamente no existe, existe solo en el Código de Justicia Militar, la cárcel, la privación total de libertad, es la medida más grave que puede imponer el Estado frente a la comisión de un delito. La duración es otra historia, pero básicamente que a ti te tengan preso es lo más fuerte que te puede hacer el Sí. Estado si cometes un delito. Los penalistas, conceptualmente, de Beccari en adelante, Beccari era un señor del siglo XVIII que fue a meterse a las cárceles, qué sé yo, somos garantistas por Sí, definición. claro. Sí, claro. O sea, ¿cuál es nuestro rol? Defender a las personas de este tremendo poder que tiene el Estado de disponer de tu libertad y en algún minuto de tu vida, Sí, claro. cuando existía la pena de muerte. Bueno, eso hace que la privación de libertad sea lo más excepcional en el sistema penal. Y dentro de esa excepcionalidad, aplicar la privación de libertad, es decir, meter preso a una persona cuando todavía no es condenado, es algo todavía más excepcional. O sea, realmente el sistema debe velar porque sea una medida absolutamente excepcional. Excepcional, sí, Entonces, sí, que tengamos a gente privada de libertad durante las investigaciones es algo excepcional, que además muchos autores, digamos, consideran un adelanto de pena, es decir, la aplicación anticipada de una pena, porque ocurre, y tenemos muchos ejemplos de ello, me acuerdo en este minuto el caso del comandante Crespo, de personas que han estado privadas de libertad y que finalmente son absueltos por los delitos que se les imputan. Y nadie te devuelve ese tiempo y todo el costo exacto. personal y en todo y de todo Personal, económico, de toda naturaleza, psicológico, bueno, porque acá, no nos olvidemos, Katy Barriga estuvo internada en una cárcel común. No Ese existe es un tema el capitán Llaver de mujeres. Eso Eso es un tema. Ese es un tema que ojalá algún día lo traten con No lo queremos tratar. especialistas. Acá. Bueno, dicho esto, ¿qué cambió? Eso. Cambió la composición de la sala de la Corte de Apelación. Ah. Para la composición de las salas tienen 3 miembros. Normalmente son 3 ministros, pueden ser 2 o un ministro, siempre tiene que haber un ministro y abogados integrantes. Y a veces pasa que no son los mismos, en teoría debiesen ser, Claro. pero van cambiando. Puede Y eso cambiar. implica Hay- un cambio de criterio. Administrativamente cambian Claro. una vez al año, cambiaron en el Claro. mes de marzo. En la composición anterior habían 2 jueces que fallaron de manera especial, por decirlo de manera, no sé cómo decirlo, pero a ver, Ya fallaron en contra el señor, de Katy el Barriga. señor Mario Rojas, en el fallo sobre la libertad sobre el cambio de medida cautelar del alcalde Daniel Jadwe, sostuvo, como voto, digamos, expresamente, Me acuerdo. que el solo transcurso del tiempo justificaba el cambio de la medida cautelar. Correcto. En el caso de Katy Barriga, habiendo transcurrido más tiempo que en el caso de Daniel Jadwe, sostuvo lo contrario. ¿En serio? Sí, pero Vaya. ojo, que esto pasa habitualmente, Sí. no es algo nuevo. No, eso Y sí no es- que- no es- y No, es- que las cortes cambien de posición o que los propios Exacto. ministros cambien de posición no es una cosa más o menos habitual, digamos. Exacto. Y lo segundo es que Pero había es muy llamativo en este caso. muy llamativo. Y había una ministra que está postulando y que está entre los nombres que suenan para ascender a la Corte Suprema. Y obviamente que ese es un factor relevante cuando tú estás en presencia de una causa mediática que involucra actores políticos. Pero a ver, Giovanni, perdona que te interrumpa, pero en resumen, tú estás planteando que en la composición anterior de la Corte, hablemos del año pasado hasta marzo de este año, ¿verdad? Habían 2 miembros que, lo voy a tratar de poner, no de poner palabras en tu boca, pero 2 miembros que tenían otras razones para fallar no conforme o no tan apegado a la institución, al derecho y a lo que implica la prisión preventiva. Lo estoy poniendo en bonito. Sí, no, está bien dicho, pero es que mira, Ya. es tan simple Porque como... eso es fuerte. Está perfectamente dicho. Aquí no hay una imputación, una acusación a ninguno de los 2 ministros, no. Es decir, mire, son personas en las cuales confluyen también intereses e ideas y sesgos, digamos. Ya. Y eso es natural. Tenemos que entender mira, por ejemplo, conversábamos fuera de micrófono, el salto al vacío de venir a este programa sin saber de qué se trataba. Yo no sabía de qué Fue se la trataba. gran sorpresa. Llego nomás. Bueno, Suicida. claro. Vamos a contarlo lo que nos sorprendimos con Giovanni. ¿Por pero- qué, ¿Y por qué hago eso? Porque yo considero que
tú podías enfrentarte a cualquier medio de comunicación. Hay personas que pueden pensar, me ha tocado un programa, entre comillas, de farándula, ¿Ya? que son muy duros con la figura de Katy Barriga. Están en su legítimo derecho. O sea, acá lo que tiene que haber es un debate abierto en que todo esté a la luz y a la vista de la opinión pública. Entonces, no sé si me explico. Entonces, tenemos Sí. que empezar a entender que los medios de comunicación tienen sus líneas editoriales, que los periodistas tienen sus sesgos, que los jueces son personas en los cuales confluyen distintos elementos, entre ellos intereses. Y son Intereses personales, intereses colectivos, y eso juega en sus decisiones. Ellos no son seres de otro mundo. Seres de luz, digamos, así como alejados de la... Seres de luz, claro. Ahora sí me quedó claro, a ti te quedó claro. No, súper claro. O sea, Ahora, cambio de criterio cambio la composición de la sala, cambio el criterio de la justicia, decía un ministro de la Corte Suprema gringa, justicia en una sala de 5 es lo que piensan 3. Entonces, si cambia uno de esos, Así es. básicamente, digamos, Bueno. podemos entender que eso fue lo que pasó acá. Marcelo, para no dar la lata, pero ¿Sí? nosotros que estudiamos Derecho nos acordaremos, en Filosofía del Derecho estudiamos el realismo jurídico escandinavo y el realismo jurídico norteamericano. Sí. Que escuelas que básicamente decían, ley o norma no es solo lo que dice la ley, es lo que los jueces dicen que dice la ley. Claro, por supuesto. Exactamente. Oye, ahora yo vengo una pregunta más humana. ¿Cómo está Katy Barriga hoy? ¿Qué pasa con ella, con todas estas entradas y salidas que ha tenido? Porque si a uno le afecta desde el punto de vista, o sea, de pensarlo desde el punto de vista humano, y eso agregándole además el hecho que tú lo mencionaste, que a mí me parece tremendamente injusto que siendo mujer no tenga un lugar especial Un como capitán el llave anexo para mujeres, capitán claro. llave para mujeres. Sí. Yo no, más allá que yo no soy defensora de Katy Barriga, pero si una clienta mía acá en la cárcel por un delito económico, me gustaría que tuviera la misma opción que tienen los hombres. Entonces, ¿cómo está ella, en resumen? ¿Cómo está ella? ¿Cómo le afectó todo esto de este vaivén? Partamos de lo general y de lo teórico Ya. a lo particular, Ya. para terminar con la respuesta a tu pregunta. Vale. En lo teórico, yo era no el estudiante de Derecho que quería ser ayudante de Derecho Penal en tercer año, Ujú. y una de las cosas que a mí siempre me daba vuelta en la cabeza era esto de la necesidad de la personalización de la pena. Que la pena tenía que apuntar en sus fines, digamos, considerando las características de la persona del delincuente. ¿No? No era lo mismo aplicar una pena privativa de libertad de tal cuantía a X persona que a esta otra persona, dependiendo del delito que había cometido, de su compromiso criminógeno, etcétera. Bueno, desgraciadamente la justicia no logra caminar, más bien no la justicia, más bien la aplicación de las penas, ¿cierto? No logra caminar en ese sentido y tenemos una aplicación más o menos homogénea. Entonces, ¿qué pasa? Que en un recinto carcelario como el de San Miguel, tú encuentras a mujeres privadas de libertad por un parricidio, junto con Katy Barriga, que está privada de libertad por una falsificación de documento público, una malversación. Son delitos de características completamente distintas, con un compromiso criminógeno, porque ahí hay personas que tienen antecedentes penales, otras que no, que algunas incluso están en una condición procesal distinta. Hay condenadas. Hay condenadas, hay acusadas y hay imputadas, como en el caso de Katy Barriga. Te lo pregunto derechamente, ¿Katy Barriga ha tenido riesgo personal, físico en su vida? De ¿Hay su alguna vida, ¿Hay alguna situación que uno pueda...? De su vida no, pero sí hubo un episodio en particular en que ella sufrió una amenaza seria, real, ¿Ya? que significó incluso una medida por parte de Gendarmería que cambia a Leonardo Villalobos de establecimiento Usted iba a preguntar por y eso. a otras dos reclusas las cambia de módulo. Para que entendamos, aquí las reclusas están en celdas donde hay 4 personas. Katy Claro. Barriga estaba con 3 personas más, habitualmente, digamos, podían cambiar una más, una menos. Dentro de un módulo, la celda misma, donde Sí. están las 4 personas, permanecían abiertas de día y de noche. Claro. Lo que Ya. estaba cerrado era el módulo. Sí. El módulo, Entiendo, sí. eso se cerraba de noche. O digamos en los horarios que correspondía. Por lo tanto, el riesgo para ella frente al resto de las reclusas que estaban dentro del mismo módulo era permanente. De ahí la importancia, es otra materia de debate, ojalá otro día me inviten porque encuentro súper importante hablar de la importancia y la responsabilidad de los medios de comunicación, porque cada comentario que se hacía en los medios implicaba de alguna manera un riesgo para ella, porque los familiares del resto de las claro. reclusas transmitían esto. Entonces, verdaderamente era muy complejo. Bueno, vamos a lo concreto. O sea, ¿Y lo esa que, amenaza de quién provenía? ¿De otra interna? De otra interna, de ¿no? otra interna. Ya. La amenaza provino de una interna bastante peligrosa, digamos, que estaba Ya. por cosas más peligrosas, que había entrado en una relación de conveniencia, no sé cómo llamarlo, con Leonardo Villalobos. Eso te iba a preguntar. O sea, era como una aliada Claro. de Leonardo Villalobos. ¿Ya? Porque ojo que Leonardo Villalobos la coge al principio. Sí, pues. Ella la recibe, Sí. según se dijo. Yo, Sí, por eso eso estamos no, acá eso es para efectivo. preguntar.
Y ella ¿Cómo? tenía una pretensión, la señora Villalobos, ¿Ya? que es una pretensión legítima, no, por favor, no una crítica, Sí, sí, sí. que era ser sacada de ese recinto y puesta en otro, ojalá en Capitán Llaver, pero Capitán Llaver no recibe... Sí, de hecho lo planteó, creo, en algún momento. no sí. La defensa de recibe, ella sí. claro, y Capitán Llaver no recibe Mujeres. reclusas femeninas, mujeres. Entonces, en definitiva, y ella pretendía hacer esto en alianza con Katy Barriga para poder generar como un hecho comunicacional, un hecho público. Ya. Y Katy Barriga le dijo, yo voy a acatar lo que a mí me digan, porque voy a tratar de ser súper estricta, digamos. Entonces, si yo me voy a quedar acá. Qué Si, bueno que tocaste el tema comunicacional, tengo una duda, que nos lo han preguntado mucho. ¿Tú crees de que en el tema de la prisión preventiva pudo haber incidido este tema de la participación de Katy Barriga en estas páginas de plataformas de, digamos, de comercio de imágenes y cosas de esas? De contenido para adultos. Exacto. sí, yo creo que sí. En mi tesis, en mi impresión, no es la de Katy, o más bien no es que no sea su impresión, sino que ella, a ver, recién conversaba esto con otra persona. Ella te dice básicamente por qué a mí me van a elevar la medida cautelar por hacer algo que es lícito, Que no es ilegal, claro. exacto, y que está completamente ajeno a la causa. Yo estoy Claro, totalmente sí. de acuerdo con eso. Y yo también. O sea, Por yo, le digo, supuesto. Sí, no yo me estoy está de hablando, acuerdo no con tiene él. ninguna cosa, claro. Ahora, si uno va a los hechos, a la práctica, tú te das cuenta de que coincide ese hecho. Además, había habido todo un debate público sobre el caso de Camila Polici, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Coincide ese hecho con la solicitud de la municipalidad de elevar la medida cautelar en un minuto que, claro, prevalece el ambiente de opinión pública en el sentido que esta señora está burlando la ley, se está riendo todos Sí, la nosotros. gente sentía eso, como que se estaba Claro. riendo porque mientras las personas que están prealertas a una cárcel real, Exacto. ella está en la comodidad de su casa, se está haciendo fotos, está haciendo qué, está Acuérdate haciendo que la crítica llegó a tal punto de que se le criticó porque hacían este baile entretenido estando ella privada de libertad. Sí, claro. Cuestión que realizan todas las reclusas y que además es necesario por la salud mental. O sea, es muy difícil entender lo que significa Oye, la Giovanni, privación de libertad. pero mira, dos cositas para que no se nos vayan yendo las ideas. ¿Cómo termina esta historia con Leonardo Villalobos y la amenaza? La amenaza, entiendo yo que Leonardo Villalobos le plantea a Katy Barriga que se unan en este acto comunicacional de pedir un cupo en Capitán Algo Llaver, así. 2 cupos. Sí. Katy Barriga, tu clienta, se niega y después viene esta amenaza Claro, se produce, asociada, ¿no es cierto?, a Leonardo Villalobos. se produce una enemistad, o sea, un alejamiento por parte de la señora Villalobos. Ella entra en una relación de conveniencia, no sé cómo llamarla, la verdad. Con Solidaridad. de solidaridad. Un team, digamos. Claro. Exactamente, con sus compañeras de celda, a las que entiendo también les ofreció defensa jurídica, a sus compañeras de celda, que estaban por otro delito, tenían otras características. Recordemos que ella es abogada, Sí, para la abogada, gente claro. que nos está escuchando. Claro. Leonardo Villalobos es abogada. Y esa relación termina en que en una oportunidad, Gendarmería en una requisa habitual que hacen, revisión de los módulos, digamos, encuentran un celular en la celda de donde está esta persona que formula la amenaza. ¿Ya? Y entiendo que es la señora Villalobos o su entorno, digamos, la que le sugiere a esta reclusa de que quien habría revelado ese hecho, la Habría existencia sido celular, Katy Barriga. habría sido Katy La Barriga. que sopló. Y viene, claro, y Viene viene la- la amenaza Perfecto. y todo lo que conocemos Qué bueno que posteriormente. aclaramos ese tema. Oye, salgamos un poco de esto. El régimen carcelario es una cosa horrorosa, el tema de los chinches, digamos. No, pero espérame, ¿y cómo está Katy Barriga con el tema psicológico? esa Ah, Esa bueno, es la pregunta claro, final. se nos había ido, claro, está bien, está bien. Sí, sí, Se nos sí, había claro, ido. porque- Sí. Mira, Sí, porque eso no en 2 sacaría segundos, mucho. en 2 segundos, yo a ella, a pesar de que... Tú la conocías de antes, ¿no? Eso te iba a decir, que ¿Ya? Ya. somos del mismo partido, pero yo no la conocía. ¿Ya? Yo solo conocía a Joaquín Lavín papá, ni siquiera a A Joaquín Joaquín Lavín hijo. Había tenido León, claro. una muy breve relación cuando fue la acusación constitucional de Víctor Ya, Pérez. ustedes no, que no me se decía- alcanzaron a tomar en la cámara ustedes. Con Joaquín no. Ya. Cuando yo me voy, él llega Él a la entra, cámara. claro. Ya. Pero yo sí tuve alguna relación con él cuando se acusa constitucionalmente al exministro del Interior, a Víctor Pérez. Yo era jefe de gabinete. Él formó parte de la comisión que tuvo a cargo la vista de esa acusación constitucional. Pero aparte de eso, no lo conocía. Y a la Katy Barriga tampoco. Nunca la había visto, de hecho, en mi vida. Creo que alguna vez la vi en un consejo general del partido, qué sé yo. Bueno, Pero tenía una participación, entiendo que no tenía una participación demasiado activa dentro del partido. no, para nada, no, Ya. para nada. Ella fue core, consejera regional primero y después alcaldesa. Pero no es que fuera a Suecia permanentemente de la casa No. de la U, digamos. No. Para nada. Ya. Y la conocí con ocasión de este tema, estando ella recluida. Ya. La primera vez que yo la vi Ah, ya. fue dentro del establecimiento penal.
Y de ahí en adelante, y esto te lo digo con toda sinceridad, yo me llevé la mejor impresión de ella. ¿Ya? Muy alejada de todas estas caricaturas que han tratado de construir de ella. ¿Ya? Primero, una persona inteligente, mucho más de lo que tratan de... Ujú. de- Y es psicóloga de profesión, es entiendo. psicóloga Sí. de profesión, muy asertiva, con un temple que a mí me llama mucho la atención. O sea, su capacidad de resiliencia dentro del establecimiento es bien peculiar. Yo, en alguna oportunidad, un periodo, digamos, incluso llegué a verla 2 veces a la semana. Correcto. Se acercaban otras reclusas a hablarle, tenía muy buena relación con todas las reclusas. Jamás protagonizó ningún episodio, ahí tú sabes, está lleno de riñas, de problemas. Sí, complejo. Y en 5 meses jamás protagonizó ninguno de esos episodios. De hecho, Gendarmería emite un informe en enero de este año donde dice que ella se ajusta y adapta perfectamente a las normas internas. Perfecto. Es más, el fallo de la Corte de Apelaciones Se hace cargo, lo recoge. claro, recoge el hecho de que ella se puso siempre a disposición cuando tenía que volver, después de que le daban el arresto Sí. domiciliario, tenía que volver, se puso a disposición incluso antes de que llegaran las notificaciones. O sea, ella siempre estaba recluida antes de que formalmente tuviera la obligación de hacerlo. Y nada, a mí me llama mucho la atención la personalidad de Katy Barriga. Encuentro una persona muy especial, resiliente, con mucha templanza. Muy concentrado hoy día en su causa. En el periodo que me ha tocado a mí esta vocería, ella además ha sido muy estricta en mantenerse alejada de los medios de comunicación. ¿Ustedes han tenido que pararla con eso? No ha sido necesario, fíjate. ¿De verdad? ¿Por Sí. qué? Porque, a ver, Uno se queda con la imagen de todo lo contrario, Sí. del auto Bueno, dorado, así digamos, es. digamos el matinal que hizo con SMAPA, o sea, Sí. uno tiene la sensación, la percepción de que a ella le gustan las luces, las cámaras, por eso te preguntaba si y que ustedes entiende la fueron política que desde lo realizaron. medial, probablemente, en gran También, parte. claro. Sí, y probablemente sea así, y eso no Ah. tiene nada de malo. No, por no, lo no. demás. No, No, Pero- venía pero en entendiendo, yo esto- creo que la jugó en contra. Claro, no puede ser, pero en este episodio, mucha gente, porque la pregunta que me hacen ustedes la han hecho permanentemente, si ha habido un poco menos que amarrarla para que no hable. Ah, No, sí. Bueno, claro. se queda con esa sensación, y de hecho nos lo han preguntado también a nosotros. ¿Cuánto puede controlar el abogado en esto? La pregunta viene con una intencionalidad. ¿Cuánto controla el abogado su cliente? No, yo de verdad hemos tenido conversaciones sobre esto, pero nada, o sea, yo jamás le he tenido que pedir, Perfecto. por favor no hable, nada. O sea, esto es algo que ella ha entendido perfectamente, que hoy día está en una condición además, y esto, te insisto, volver en algún minuto a hablar del tema de los medios. Imagínate que ella le sustituye la medida cautelar, vuelve a su casa con arresto domiciliario nocturno, ella puede hacer una vida normal durante el día hasta las 10 de la noche, Sí. y no ha podido salir de su casa porque los periodistas, montonera de periodistas, acampan fuera de su casa. O sea, imagínate tremendo. el día que salga, claro, y es como la imagen de Katy Barriga, estando acusada de estos delitos tan graves, está yendo al cine. Escándalo. Y eso es tremendamente injusto desde mi punto de vista en la aplicación de la norma, digamos. Sí, por supuesto. Pues, Sí, sí, lo una que pasa es que causa- eso escapa al tema de Exactamente. Esta es una causa muy mediática, por cierto, no cabe la menor duda, porque además, entre otras cosas, tiene, no sé si es bueno hablar de las contrapartes, siempre es complicado para uno hablar de las contrapartes, pero acá tiene una contraparte que es bien mediática también, que es el alcalde de Maipú. Así es. ¿Cómo calificas tú el rol de Bodanovich en esto? Ha sido un alcalde que está pensando, digamos, esto desde la perspectiva de la defensa de los intereses del municipio, es un alcalde que está más preocupado, digamos, digamos de lo comunicacional político. ¿Cómo visualizas todo eso? Mira, estoy permanentemente pensando en este caso y en muchas cosas, pero en relación a la actuación del alcalde de Maipú, hay varias peculiaridades, cosas que yo siempre trato de actuar. Yo estudié en el Instituto Nacional, teníamos un ramo que se llamaba Lógica, en tercero medio, que era el antecedente de filosofía en cuarto medio. Y en lógica nos enseñaban con las famosas P y Q, no sé si ustedes Los alguna vez silogismos, tuvieron- claro, sí. los silogismos. Entonces nos enseñaban a pensar, básicamente. Entonces, pensar con lógica significa relacionar dos afirmaciones y llegar a una conclusión. La primera cosa que a mí me llamó la atención es la existencia de un estudio privado a cargo de las querellas y del ¿Por qué te llama accionar tanto la judicial. atención? Porque la municipalidad en rigor puede contratar Así servicios es, jurídicos, eso así está en la ley orgánica. Efectivamente. Claro. ¿Por qué Ahora, te llama la atención tiene que sea un haber, estudio tiene que privado? haber una fundamentación. O sea, tú tienes que justificar por qué, teniendo una orgánica interna jurídica, La Teniendo- municipalidad puede tener como 15, 20 abogados. ¿no? y teniendo abogados tramitadores, porque Claro. claro, una cosa es el abogado que está en administración, no sé, ¿por qué tú necesitas específicamente ese servicio? Y resulta que hay abogados de la municipalidad que han llevado adelante causas penales. Entonces, el argumento que se tuvo inicialmente de que no, es que nosotros no tenemos penalistas o especialistas, No cabe, no, sí. claro, ahí ya primera duda, Hace ruido, claro. hace ruido.
Segundo ruido, que por norma de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, cuando entra a intervenir el Consejo de Defensa del Estado, puede, no es obligatorio, pero puede ser excluido el querellante público, el querellante institución pública, porque obviamente tienen la misma pretensión procesal, como decimos los abogados, Sí. y tenemos un doble gasto de recursos públicos. Claro. Bueno, eso ocurrió en esta causa. Sí. Fue excluida la municipalidad, pero había un delito, una imputación, digamos, en que no coincidía la querella del Consejo de Defensa con la de la municipalidad y se le permitió seguir participando en el juicio respecto de esa O sea, imputación, no del total. no del total. Ya, qué interesante. Pero fíjate lo que ocurre, Marcelo, en la audiencia concreta, en las audiencias concretas posteriores a esa exclusión, la municipalidad sí ha tenido participación en el total del debate. Mira. Entonces ahí tenemos una desarmonía importante. Ahí, como decimos nosotros los abogados, para que la gente nos siga entendiendo y acompañándonos, es que no hay igualdad de armas. Exacto. Porque lo que yo logro comprender de lo que tú nos cuentas es que a partir de un error, finalmente se rompe la regla general, que es que una vez que entra el Consejo de Defensa del Estado, representa cualquier entidad pública. Por lo tanto, no era necesario tener además este equipo de querellantes por parte de la municipalidad que encabeza Bodanovich. Además, un gasto. Entonces, digamos. además del gasto, tenemos, no es justo a la pelea, por O sea, decirlo tienes, así. para tienes que la el gasto gente por lo una parte y entienda. tienes 2 contra 1, parece decir. Claro. Exacto. ¿no? 4 contra 1. 4 contra A ver. 1, porque tú tienes el Ministerio Público, la Municipalidad de Maipú, Ya. Consejo. el Consejo de Defensa Consejo. del Estado y la Corporación de Educación. Ah, Que entre paréntesis, la Corporación de Educación, el presidente de la corporación es el alcalde. Po. claro, y Ya. ha perdido personalidad jurídica porque ha pasado a los servicios locales de educación. Ahí hay otro tema jurídico que todavía no se discute Mira. en juicio. O sea, tenemos hoy día una parte que carece de personalidad jurídica y que tendrá que demostrar que mantiene para estos efectos, digamos, la representación. Entiendo. Ahí se me fue lo que iba a decir. No, estábamos hablando del Del rol de Bodanovich en del esto. rol de Claro, Bodanovich. exactamente. Entonces, para ir hacia arriba, Pesa. ¿por qué me parece peculiar esto? Porque en el fondo hay un empeño, por decirlo de alguna manera, que va más allá del cumplimiento del deber. Ya, ¿es persecución? Yo lo he dicho, cada vez que me lo preguntan, yo espero que el juicio termine y después discutamos todo el resto de Ya. las connotaciones, digamos, Te lo porque además se pueden pregunto- traducir en acciones Yo judiciales. te lo Ojo con pregunto eso. de otra manera, si no, no me interesa, aquí estamos entre abogados y tú eres un invitado, así que lo Sí, que claro. no queremos es complicarte. Pero veámoslo así, ¿es una cosa más personal? No sé si es personal, lo que sí, y eso, a ver, Porque ahí es distinto. yo, Bárbara, a propósito de la formación del instituto y la lógica y todo eso, a mí me gusta funcionar en base a datos. ¿Ah? Y si Ya. tú llevas esto a datos, apariciones en medios de comunicación del alcalde de Maipú, probablemente el 85% tienen que ver con el caso de Barriga. O sea, yo no sé si hay, Por eso... yo no sé si hay puede una haber cosa personal, ganancia. pero sí hay un, entre comillas, Es un buen beneficio. negocio. Hay un Es un beneficio. buen negocio político, por Claro. así Pero obvio, Exactamente. si tiene Sí. prensa, o sea, además de su six-pack, Sí. y lo digo con mucho respeto... Yo estoy trabajando además para tener lo mismo. tenemos ¿ah? que seguir trabajando. Yo los Entonces, felicito a ustedes por trabajar en eso. Muy claro, bien. además del six-pack del señor alcalde, claro, tiene una tremenda tribuna Sí. en los medios de comunicación a propósito del tema de Katy Barriga. No, y haciendo además el rol como de defensor del pueblo. Entonces, Pero por claro, por supuesto que tiene un Oye, tema. ahora otra cosa. Y ahí, antes que se me olvide, otra peculiaridad. Fíjate cómo el alcalde Bodanovich, cuando asume la alcaldía, presenta esta querella, dice: yo recibo la municipalidad quebrada, Sí. con un déficit de 31.000 millones de pesos. Ujú. Y posteriormente deja de cobrarle a la empresa ferrocarril del Estado 78.000 millones de pesos. O Le sea, deja de cobrar. le deja de cobrar más del doble del déficit mira. del cual acusa a Katy Barriga. Entonces, eso a mí me llama la atención. Yo creo que cualquiera aplicando una lógica básica, digamos, le llamaría la claro. atención. Eso podría ser, no te digo que lo califiques, pero en términos sencillos, no jurídicos, un abandono de sus funciones y de sus derechos. Bueno, efectivamente ahí hay porque un estudio. es no hacer la algunas pega, acciones. pues chilena, es no hacer la pega. Es un tema que probablemente los concejales deberán en su minuto estudiarlo. Oye, No, dale, tú, dale. tú. No, es que lo que pasa es que, mira, la gente también dice lo siguiente, son cosas que uno escucha, te dicen, ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que Katy Barriga, ya 30.000 millones de pesos, pero si ella no se los robó, no se los llevó para la casa.
Ese es como el comentario general de las personas. Dice, no Así se lo es. llevó para la casa. Entonces uno trata de explicar jurídicamente como un poquito la figura del fraude, la malversación, que no necesariamente, y que aquí lo que se está investigando y eventualmente lo que se quiere llevar a juicio es sostener que la señora Barriga lo que hizo fue no solamente mal administrar, sino que lo que habría hecho habría sido usar esos dineros en beneficio propio para hacer campaña, para Así ponerlo en es. términos simples. Ahora, y esta es la pregunta que ojalá pudiera responder como dicen los relatores, como los ministros le exigen a los relatores, en una línea. Con precisión. En una línea. ¿Cuál es la teoría de la defensa de Katy Barriga frente a esto? Mira, la teoría es bastante simple porque Qué bueno. en dos líneas, no va a poder ser en Ya, una. en dos. Bueno. Toda la imputación principal, recordemos que acá hay 4 imputaciones por parte del Ministerio Público, 2 que fueron formalizadas el año pasado, 2 esta semana. Así es. Las 2 primeras, fraude al fisco y falsificación de instrumento público, se basan en lo que tú decías, que ella destinó fondo a actividades que no estaban financiadas y falsificó documentos para ese efecto, Ok. para ensalzar su imagen. De hecho, lo dice en varias oportunidades en la audiencia. Entonces, 2 cosas. Primero, y una pregunta. O sea, yo le preguntaría al magistrado, ¿usted cree que Katy Barriga necesitaba ensalzar su imagen? Si ella viene del mundo del espectáculo a la política. Pero- Hagamos el punto en todo caso respecto a que el Tribunal Electoral Regional de Santiago, cuando determina el notable abandono de deberes de Katy Barriga, señala precisamente que una de las causales por las cuales Exacto. se sentencia es esa, que es un tema jurídicamente muy discutible, Exacto. porque en el fondo lo que está diciendo el tribunal es, ¿sabe qué, señora alcaldesa? Usted va a tener que administrar como yo le digo. Exactamente. Pero la diferencia está en que a mí como juez nadie votó por mí, sino que me designaron. En Exacto. cambio, por usted votaron. Y le presume una intencionalidad, porque esto de ensalzar la imagen es una presunción. O sea, yo estoy presumiendo que lo que estoy haciendo, que usted regala un collar tipo Swarovski, porque no era Swarovski, costaban, Ah, no, eres Swarovski. no eran Swarovski, no cuestan cuestan 17.000 pesos, claro. IVA incluido. Claro. Bueno, usted regaló eso para ensalzar su imagen, pero ensalzar mi imagen de qué, ¿en qué sentido? Si el galvano que cuesta 40.000 pesos que entrega la municipalidad en reemplazo de ese collar, dice alcalde de Maipú, tanto, Claro. el collar no dice eso. Ya, pero ¿y qué pasa con el mural? Pero el mural no es parte de las imputaciones. Ya. Yo puedo, es que Pero qué hay bueno que, te lo pregunto, hay que qué bueno tú lo confundir, aclares. hay que confundir. No hay que Al confundir. revés. No hay que confundir, hay que Exacto. distinguir dos cosas. Una cosa es la crítica política, que yo creo que es completamente legítima. O sea, mira, claro. voy a ser brutalmente honesto. Antes de asumir este caso, yo tenía respecto de la figura de la ex alcaldesa y del caso mismo, la misma percepción que tenía el 80% de los chilenos en noviembre del año pasado. La misma. Frivolidad, superficialidad. Exactamente, la misma. Y que acá que había delito, qué sé yo, ya. Cuando yo asumí el caso, previamente a eso, naturalmente yo pedí ciertos antecedentes para poder interiorizarme y evaluar mi participación en él. Y yo me convencí de que no hay ningún delito y que lo que hay, naturalmente, puede haber, entre comillas, descriterio en sustituir un galvano por un collar, si tú quieres. A mí, al final, eso me ha parecido que es atinado, incluso no tiene nada de descriterio. Puede haber un descriterio en tomarte una foto con peluche alrededor de una mesa. No sé, ¿cachai? Pero eso, El famoso baile. eso amerita De el bajarse- famoso baile de que bajarse del auto, digamos, claro. cuando yo lo vi también lo critiqué. Eso me parece que tú puedes criticarlo desde el punto de vista político y comunicacional, pero de ahí a que sea delito estamos a varias hectáreas de Y diferencia. ahí que el digamos. tribunal te tenga que decir que tú tienes que gobernar de una manera determinada o de otra, claro, también. es un tema. Exactamente. Oye, pasemos a otra cosa. Katy Barriga no está casada con cualquier persona, ni es la nuera de cualquier persona. O sea, se trata de un diputado, podría haber incluso varios comunicantes políticamente entre ellos. Evidentemente, digamos, es ser la nuera de un ex candidato a la presidencia de la República en dos o tres oportunidades, no me acuerdo si 2 o 3. Que probablemente sacó una votación, digamos, uno puede recordar la votación que sacó el año 99. Joaquín Lavín es una persona conocida, tremendamente conocida. ¿Por qué Joaquín Lavín en algún momento toma el rol de empezar a hacer también una especie como de vocería respecto a la defensa de ella? Sí, es buena pregunta, me la hicieron una vez. Yo en mi experiencia, yo a Joaquín Lavín sí lo ubicaba más, Sí. lo conocía más, no tenía tampoco una relación muy estrecha con él, pero lo conocía más de lo que conocía a su hijo y a Katy Barriga. Cuando él habló en un par de oportunidades, no más que eso, 3 tal vez, que siempre tenían que ver con visitas a Katy Barriga en la cárcel. Lo hace como un abuelo.
No hay ninguna estrategia detrás, no hay ninguna conversación previa con Ya. él. Lo hace como un abuelo. De hecho, y se un- le vio bastante afectado. Afectado, sí. Sí, sí, o y sea, como no, un, se notaba que era muy suegro y abuelo. Ujú. Naturalmente le preocupa la condición de Katy, pero tanto como eso, le preocupa la condición de su hijo menor, que tiene una condición especial, que requería, digamos, la presencia de la madre, que requería un tratamiento. Y, Se especuló mucho de respecto de eso. y esto, Y se habló mucho de que había un examen falsificado. Sí. Y que todo eso. ¿Qué hay de cierto en eso? que, buena pregunta, Marcelo, porque yo llegué a escuchar en algún minuto en los medios de comunicación Que estaba que coimeada era la falso. claro, es decir, que era Que- falso el informe, que estaba coimeada la funcionaria municipal. Que el niño nunca no tenía ninguna condición ni nada, y finalmente, digamos, esta es una condición que se le detectó muy tempranamente, a los Ya. 2 años. Y hay largos tratamientos en clínicas reconocidas de antes de que se presentara la querella, digamos. O sea, acá hay una historia muy larga. Obviamente el menor no puede ser ni siquiera mencionado, No, por no supuesto. puede ser mostrado, pero bueno, Pero a propósito de eso, perdona que te interrumpa, a Katy Barriga se le criticó bastante. un video. El video, sí. Sí. Es que ahí, a lo mejor desde la desesperación de querer Sí. demostrar de que esto es real, a mí en lo personal, Yo escuché esos gritos y cuesta me no hacer partieron el el juicio alma. valor exacto y cuesta no decir, ¿realmente era necesario hacer esto? Sí, antes de responderte eso, quería cerrar con el tema de Joaquín Lavín Sí, Infante. te pido Sí, perdona la interrupción. Lavín papá. Sí. No, solo para comentar que esto de reaccionar como abuelo, cualquier abuelo lo entiende. Yo no soy abuelo todavía, pero la relación que tienen con los nietos es distinta de la que tienen con los hijos. Y la preocupación que pueden expresar es auténtica. O sea, yo te digo, yo no tuve ninguna, y esto puedo jurarlo ante un tribunal, digamos, ninguna comunicación previa con Joaquín Lavín sobre el tema. Ya. Él habló sin preguntarme, ni a mí ni a nadie, que yo sepa por lo menos, y es algo absolutamente Genuino. genuino y ¿Y espontáneo. Estela León también? Porque ella, yo sé que no es una persona que está expuesta públicamente, pero sí también es abuela. Sí, pero ella permanece... De ella bajo perfil. Claro, y que yo sepa no ha hecho declaraciones sobre el tema, nada, pero también obviamente que también está afectada con esto. Ya. Y voy a tu pregunta del video. Mira, fíjate que a mí me pasó, porque esto fue justo en el momento en que yo ingresé al equipo, o te diría un poquito antes, una semana antes. A mí, no estando todavía interiorizado del caso, ni todavía a cargo de las comunicaciones, me llamó la atención o me impactó en el sentido contrario al tuyo. Yo dije, esta mujer tiene que estar muy desesperada, muy afectada para mostrar a su hijo en esa condición, porque claro, una madre, digamos, en una condición normal no lo haría, y ella jamás lo hizo antes, ni lo volvió a hacer. Pero claro, la condición era muy desesperada, si no me equivoco era la segunda vez que le revocaban la cautelar de arresto domiciliario y se la sustituían por prisión preventiva, porque el niño requiere tratamiento, entonces tener que dejarlo, lo puso en una condición muy desesperada. Como diríamos los abogados, ya que mezclemos derecho con el caso, esto para mí la ponía en una situación de no exigibilidad de otra conducta. Ya, sí te entiendo. O sea, Sí, si no eso podía fue, hacer otra cosa. sí, exactamente, si ¿Sí está fuera, con tratamiento? si eso fuera un delito, no que yo sepa, no. Pero el niño sí, y el niño naturalmente requiere atención especial de la madre. Yo no soy especialista en esa condición, pero conozco gente que la adolece y gente que está relacionada con niños con esa condición, y es complejo, es súper complejo. La gente que no está detrás de las cámaras no tiene cómo saber los gestos que nos está haciendo la Fran. Sí. Nos quedan como 3 minutos. Oye, Que- no, se nos ha se nos ha pasado hablando esto. tiempo y La verdad quedan que es una tantas preguntas. conversación súper interesante que probablemente amerite que te invitemos de nuevo, probablemente más Acepto avanzado el también. proceso. Encantado. Pero Maravilloso. antes de cerrar, Pero la próxima con un última- vinito. Siempre una alternativa, lo que pasa es que a esta hora no podemos tomar vino. No, lo que te quiero decir, hay una última pregunta respecto a esto. ¿Hay algún, o sea, vas a asumir o van a asumir ustedes como equipo la defensa de Joaquín Lavín León también? Eso. No lo sé. No lo sé. Hoy día lo claro y lo ¿Puede para- haber incompatibilidad de defensas de repente? para despejar, no lo sé tampoco, ni siquiera lo he evaluado, para despejar todo tema. Hoy día Joaquín Lavín León está siendo objeto de una investigación Está- desformalizada. Pero está imputado. Sí, claro. Está querellado o imputado. sí. Bueno, está querellado imputado. Está imputado. Claro. O sea, acuérdate que hubo medidas intrusivas, la Claro, a información, partir de la querella. Claro. A partir de la está querella, o sea, imputado. no hubo una, lo que te quiero transmitir es que no hubo una acción
unilateral o de motu propio por parte del Ministerio Público, hubo una querella. Ok. Y la querella gatilla esta medida intrusiva que tú mencionas. Perdona así que te pelea un poco este punto, pero acuérdate que para efectos de que hayan incautado su oficina distrital, el Consejo, o sea, el Congreso, perdón, necesariamente intervino un juez de garantía Sí, para claro. autorizar Y aquello. probablemente sí. el Ministerio Entonces- Público, el Ministerio Público probablemente también se metió en el tema. Pero por favor, no estoy diciendo lo contrario. sí, o sea, sí, sí. Lo que yo digo es, el origen de esta investigación es una querella, Ok. a partir de la cual, naturalmente, el Ministerio Público solicita esta medida intrusiva y el tribunal la Exacto. autoriza. Pero en ese contexto, el diputado Lavín hoy día no tiene más que la calidad de imputado. No se ha producido el desafuero, no hay... como inminente que No lo se ha van a solicitado formalización. Mira, es que todos son especulaciones, porque fíjate tú que hasta el día anterior de la audiencia de reformalización de Katy Barriga, ahora, el día martes, todos los medios de comunicación y todo el debate público estaba enfocado en una de las cuidadoras del hijo menor, Kimberly Guajardo. Sí, y todo el mundo decía, acá la acusación se va a fundamentar en la declaración de Kimberly Guajardo. Y finalmente el Ministerio Público descarta todas las cuidadoras y se concentra en Andrea Fuente. Entonces todo es materia de especulación. Todo Puede ser, puede pasar. todo puede pasar. Todo puede Giovanni, ha sido un gusto esta conversación. De verdad que nos hemos pasado muy bien. Se nos pasó volando. Honestamente, sí. se nos pasó volando. Sí. Además, te dejamos comprometido, digamos, para la próxima oportunidad. Y no sé, Bárbara, ¿tú nos querrás contar alguna cosa más de qué es lo que viene ahora? Ay, sí, bueno, se nos viene un próximo capítulo, es que también, así tan increíble como el sea, invitado súper que tenemos acá interesante, con muy Giovanni, contingente, claro. interesante, contingente, ustedes no lo van a poder creer, así como este, y los invitamos a que nos sigan en redes sociales, estamos en todas las redes sociales, ya prontito ahí vamos a colocar en pantalla y que se conecten y escuchen nuestro podcast, además agradecerle Sí, a favor, a Giovanni, ustedes. porque de verdad es un placer tenerte acá, porque nos aclaraste muchas cosas que nosotros queríamos saber, así que muchísimas gracias, espero ver. En mi calidad de galán maduro, debo decir que ha sido un gusto y espero que algún día sea un placer. Muy Gracias, George Clooney. Muy bien. Gracias. Nos vemos, que estén bien. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.